Hola, somos Guillem, Yesenia, Asma y Iván de la clase tercero C y hoy os vamos a explicar qué era la comedia nueva en el barroco y todo lo que causó en su creación. Aquí podéis observar un esquema en el que hemos plasmado las principales ideas del barroco. Historia del teatro español. La historia del teatro español surgió gracias al culto religioso en la muestra medieval. Toda relación con la religión está conectada con el drama, ya que es una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Los clérigos que se encargaban de explicar los misterios de la fe a los fieles crearon los primeros diálogos teatrales, los tropos, con los que imitaban algún parágrafo de la Biblia. A medida que avanzaba el tiempo, estas representaciones fueron tomando una duradera más larga, así dando los primeros espectáculos teatrales religiosos. Al final terminaron abandonando las iglesias y se fueron expandiendo hacia lugares públicos, como los pórticos y atrios de la iglesia, plazas, calles y cementerios. Poco a poco se fueron añadiendo elementos cómicos en estas representaciones. Se conservan muy pocos documentos de origen español y menos de obras teatrales de este siglo. La muestra más antigua del teatro castellano es el auto de los Reyes Magos de origen franco, pero hasta el siglo XV no empezó a cultivarse como un género, con Juan de la Encina, Lucas Fernández y Jorge Manrique. El barroco fue el estilo artístico del siglo XVII y XVIII. En Europa occidental, tuvo como principal características las crisis económicas, políticas, sociales y religiosas que se vivió en toda Europa. El contexto del barroco. El siglo XVII fue para España una desgracia por la decadencia política, militar, económica y social. Estos acontecimientos acabaron convirtiendo al Imperio español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. Felipe III, Felipe IV y Carlos II dejaron el mando del gobierno a manos de ministros de confianza, como el conde duque de Olivares y el duque de Lerma. Este último optó por establecer una política pacifista y logró terminar todos los conflictos que causó Felipe II. Por lo contrario, el conde duque de Olivares metió la guerra de los 30 años a España, en la que España se vio afectada de manera negativa, perdiendo muchos militares. En este mismo siglo, España tuvo una decadencia demográfica por la expulsión de más de 300.000 moriscos y de la mortalidad provocada por las guerras, el hambre y la peste. Los nobles conservaron privilegios y tierras, mientras que los plebeyos sufrieron una crisis económica. La miseria en el campo hizo que los campesinos se tuvieran que mover hacia la ciudad, donde pensaban que su vida se vería afectada de manera positiva, pero se vieron afectados por el ejercicio de la mendicidad. El arte barroco en España se caracterizó por los problemas producidos por la oposición entre la Europa protestante y la Europa católica. De ahí que en ocasiones el barroco se conozca también como el arte de la contrarreforma. Las características del barroco español. La influencia del barroco italiano es notable en el barroco español, siendo una de las características principales del movimiento artístico en España, un estilo que trató de comunicar al espectador cuál era la fe verdadera. Para conseguirlo, se recurrió a una serie de recursos estilísticos, como dramatismo para conmover al público, composiciones teatrales, uso de claroscuro, horror vacui, pesimismo, sociedad teocentrista, tema religioso, búsquedas de obras total, obras fastuosas, fugacidad del tiempo y la vida, búsqueda de contraste y movimientos y juegos ópticos. El siglo de oro. El siglo XVII es el siglo de oro del teatro de España. Las circunstancias políticas y sociales determinan una situación excepcional. Las apariencias son fundamentales. Se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedia. El teatro deja de ser restringido para convertirse en competitivo. Un debate teórico acompaña el nacimiento y desarrollo una nueva forma de entender el teatro. Dos autores de la época nos sirven para ver la evolución del teatro, Cervantes y Lope de Vega. Cervantes, en esa época, no tuvo el impacto que pensaba que iba a tener. Puede ser porque no seguía los gustos del público. Sus obras se centraban a ser un espejo de la vida humana, donde el texto tiene una gran importancia y los personajes no siguen un estereotipo. Con los años se le ha dado el valor que merece. Por el contrario, Lope de Vega acertó los gustos del público barroco, cuya intención era entretenerse un rato agradable. Lo que más les gustaban eran las presentaciones que parecían espectáculos, donde incluían música, bailes, efectos especiales, etc. Sus obras impusieron las características principales de la comedia nueva. Escritura en verso polimétrico, ruptura de las unidades de lugar y tiempo, mezcla de elementos trágicos y cómicos, estructura en 3 actos divididos en cuadros. Estos elementos tienen como objetivo mantener al público enganchados a la trama hasta el final.
Otros famosos dramaturgos son Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón, Francisco Rojas Zorrilla y Agustín Moreto. Una mención honorífica se la merece Pedro Calderón de la Barca, autor de algunos de los dramas fundamentales de la historia del teatro, como La vida es sueño y El alcalde de Zalamea. El auto sacramental y la comedia nueva forman juntos el pico más alto del teatro barroco español. Ahora pasaremos a hablar sobre la comedia nueva. La comedia nueva fue nombrada por Tirso de Molina, fue creada por Lope de Vega y consolidada por los demás dramaturgos de la época. Esta pervivió durante más de un siglo y medio. El nuevo nombre que se le asignó a la comedia nueva la diferenciaba de la clásica, la cual se había desarrollado desde la antigüedad grecolatina, siguiendo unas pautas estrictas y fijas. Pero, en cambio, la nueva estaba pensada para un nuevo tiempo, un tiempo moderno, en el cual los espectadores ya no comparten gustos con los antiguos espectadores. Lope de Vega conectó el público urbano con el contemporáneo y convirtió sus preferencias en criterios estéticos que perdurarían por mucho tiempo. Después modificó muchos componentes de la comedia. Estas variaciones hicieron que el nuevo estilo de teatro superara con creces al antiguo. Por eso, Lope dedicó grandes obras a la defensa de sus principios estéticos, como por ejemplo el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, hecho en 1609. Este lo escribió para defender sus obras e ideales teatrales contra los ataques de los que hacían teatro a la manera antigua y clásica. Lope eliminó varias normas clasicistas del antiguo teatro. Estas fueron quebrantadas por él y sus seguidores. Algunas de las que más remarcaron la comedia nueva fueron las de tiempo y lugar o la que exigía una unidad de acción. Hablando de las quejas que hubo sobre este tema, diversos dramaturgos exigían que tuviera una unidad de acción, ya que según sus ideales una comedia que tratara más de un tema iba a ser mal lograda por su cantidad de información, que podía hacer que el público se desviara del tema principal. Siguiendo con este mismo tema, las otras tres unidades dramáticas, que ya estaban escritas en la Poética de Aristóteles, obligaban a que la acción dramática fuese única y a transcurrir en un solo día y lugar. Estas solo se respetaron en el teatro grecolatino y en las épocas dominadas por la cultura clásica, además de los seguidores de la antigua comedia, que se negaban abiertamente a estas nuevas pautas. Finalmente, la pauta de la unidad de acción se combinó, de esta forma permitiendo que en las obras hubiese dos temas en cursos, siempre que estos tuvieran una relación clara y se ordenaran con una sola intención. Lope indicaba que era muy importante el hecho de que ésta no fuera episódica, que no tuviera partes diferentes. En cambio, los clasicistas exigían respeto a la norma de unidad de tiempo y a la de lugar. No querían que la obra superase el tiempo de un día ni cambiara de lugar. Aún así, en el teatro no se respetaron las exigencias, ya que ahora se quería representar la vida y el día a día. Además, cuando una obra se refería a un suceso histórico, esta debía ser explicada literalmente igual a cómo se dio el suceso, incluyendo el tiempo y los cambios de escena. Así que estos se hacían en el cambio de actos y vestuario. Pasaremos a hablar sobre la estructura y la justicia poética de la comedia nueva. En la mayoría de las historias de comedia se trata con dos protagonistas, un galán y una dama que satisfacen las necesidades amorosas del otro mutuamente, aunque encuentran muchas dificultades por el camino, hasta poder amarse sin problemas. Como por ejemplo, otros hombres y mujeres de por medio, progenitores severos, problemas que hacen imposible la relación. Aparecen tantos obstáculos que parece imposible el hecho de que los protagonistas acaben juntos, aunque el público sabe que esto se tiene que cumplir y ansía ver cómo. Gracias a estos obstáculos aparece la intriga en el público, que como ya he comentado, los obstáculos se acabarán superando y haciendo así que se llegue al final feliz, es decir, la unión entre los protagonistas o el casamiento. Otras veces, en cambio, el protagonista es un hombre poderoso que intenta seducir a una doncella ya casada, aunque esta otra se niegue.
Los medios para conseguir el final lícito, o sea, el de la unión, son inmorales y muy graves. En muchos casos la historia acaba con el seductor bajo tierra. Ambas estructuras se ambientan en el mundo contemporáneo o en la Edad Media, en tierras españolas. Otras obras hablan sobre temas religiosos tomados desde la Biblia, la vida de santos o de leyendas piadosas, además de temas políticos o filosóficos, también sobre la mitología o sobre las costumbres. Todas estas obras siguen la misma estructura, la justicia poética, en la cual el tema queda supeditado a un propósito moral que al final de la obra premia o castiga a los personajes y al antagonista, que acabará habitualmente muerto. En esta estructura se empieza con misterios que se resuelven al final de la obra, de esta forma haciendo que se mantenga la intriga en el público hasta el final, y que éste haga teorías que después se puedan confirmar o negar. Gracias a esta nueva estructura se obliga a redefinir los tres grandes subgéneros barrocos, que son la tragedia, la comedia y la tragicomedia. Durante el barroco se etiquetan todas las obras con tres tipos de géneros, con tragedia, comedia y tragicomedia. La palabra comedia no significaba lo mismo que en la antigüedad, ya no era solo la pieza del asunto más cómica y con desenlace feliz, con personajes de clase media y del pueblo llano. Lo mismo pasaba con la tragedia, ya no solo era el género más elevado, el que estaba escrito al estilo más sublime, o el protagonizado por nobles y reyes. Así que gracias a esto se creó un mix de los dos, llamado tragicomedia. La tragicomedia se convirtió en el género más común y más usado para clasificar los textos teatrales durante el siglo XVII. Las piezas de la tragicomedia eran típicamente barrocas, con rasgos imprecisos y derivados de los componentes más trágicos, como personajes nobles como héroes trágicos o intervenciones del rey en las obras. La tragicomedia llamaba la atención de muchos teóricos, debido a su carácter mixto y su representación de lo anticlasista. Pasando a hablar del amor y el honor en el barroco, el sentimiento amoroso generaba gran parte de los argumentos en este. Por ejemplo, la pasión podía desencadenar la destrucción y las virtudes del galán. Una de las características principales es que el enamoramiento siempre es súbito, representando el deseo que se tienen los protagonistas mutuamente. Ellos lo viven como una pasión inigualable, irracional, tan irracional que a veces se llega a la destrucción moral de uno de los protagonistas. En esta, el enfoque neoplatónico del sentimiento en el cual el amor nos guía hasta Dios. Concluyendo con este proyecto, podemos decir que hemos aprendido que en el barroco surgieron diferentes corrientes en el teatro, entre ellas. La comedia nueva fue una creada por Lope de Vega. Con este podíamos encontrar diferentes subgéneros, como podía ser la comedia, la tragedia y la tragicomedia. Además de temas religiosos, la vida de los santos o de leyendas piadosas.